¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a grabar este video para la materia de Estadística Inferencial 2. Vamos a revisar los temas de control estadístico de procesos. Yo estoy estudiando la carrera de Ingeniería de Logística, con el profe Juan Morales. El primer tema que vamos a revisar hoy es control estadístico de procesos y las gráficas de control para la variación. Las definiciones son: los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de unas características de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipos, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de racha es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente de vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje realmente es el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Las definiciones, seguimos. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inerte a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de la causa identificable como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados de secuencias a lo largo del tiempo. Incluye una línea central así como límite de control LCI y límite de control superior LSC. La línea central representa un valor central de las mediciones características. Mediante los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que no está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control superior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. Cada dos de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran o desviaciones estándar en la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están en una desviación estándar de la línea central. Vamos a revisar el primer ejemplo. Es ejemplo: monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que lo han reportado variaciones del llenado de las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días, elaborando las siguientes gráficas. La 1, una gráfica de rachas y determinando si está bajo control estadístico. La número 2, una gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Y se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 5 unidades al día por 30 días,
elaborando una gráfica de XS con un nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Para esto, en Minitab vamos a irnos a estadísticas, herramientas de calidad y después una gráfica de corridas, ya con los datos previamente capturados en el archivo que está en el site. Después vamos a poner en columna individual, vamos a marcar las onzas 530, el tamaño de subgrupo 5, y para datos de subgrupo graficar medias de subgrupos. Vamos a dar en aceptar y nos va a arrojar la gráfica de corridas de onzas. Aquí el número de corridas de la media es de 23, el número de corridas esperadas es de 16, la corrida más larga de la mediana es 3, el valor P aproximado crear conglomerado es de 0.995, el valor P aproximado para las mezclas es de 0.005. Estamos viendo las muestras del 2 hasta el 30 y las onzas desde 11.85 hasta 11.95. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 23 y el número de corridas esperadas son 19.7. La corrida más larga es 2 hacia arriba y hacia abajo. Y ahora nos vamos a ir a realizar la siguiente gráfica, igual en Minitab. Es en herramientas de calidad, igual, gráfica de corridas. Aquí vamos a hacer todo prácticamente igual, menos en el tamaño de subgrupo, vamos a poner 1. Nos va a arrojar la siguiente gráfica, y el número de corridas de la mediana va a ser de 86. Aquí vemos que las observaciones estamos viéndolas del 1 hasta el 150. El número de corridas esperadas era 76 y la corrida más larga de la mediana fue de 5. Después vamos a sacar la gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Para esto nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de variable para subgrupo y X/R. Esta sirve para monitorear las medias y las variaciones en rango del proceso cuando usted tiene datos continuos en subgrupos. Funciona mejor con tamaños de subgrupos de 8 o menos. En este caso vamos a poner en todas las observaciones para una gráfica las onzas de 5/30. En tamaño de subgrupos vamos a poner 5 y en opciones de barra de XR vamos a irnos a prueba y vamos a realizar pruebas de selección para causas especiales. Vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar la siguiente tabla, que son las tablas de media de la muestra y el rango de las muestras. El siguiente ejercicio del tema de control para la variación y la media es el ejemplo de llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio de procesos tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. La número 1 será la gráfica de rachas, determinar si está bajo control estadístico, gráficas XR y determinar si está bajo control estadístico. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica XS con un nuevo tamaño de las muestras y determinar si está bajo control estadístico. Bueno, nos vamos a ir a Minitab, igual a herramientas de calidad. Después vamos a hacer una gráfica de corridas. Los parámetros que vamos a poner en la columna individual va a ser el peso del atún en tamaño de subgrupos de 8, gráfica de media de subgrupo. La vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar la gráfica de corridas. La gráfica de corridas de peso del atún muestra un número de corridas de la media que es de 14 y las corridas esperadas serán de 16.0. La corrida más larga de la media es de 5 y vemos que estos
todos los puntos se acercan mucho a la línea. El valor P aproximado de las mezclas es de 0.771. Después vamos a realizar la gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. A gráfica de control nos vamos a ir a estadísticas en las opciones de Minitab, gráficas de control, gráficas de variable de subgrupos y vamos a poner la X barra -R. Después aquí le vamos a poner todas las observaciones para una gráfica estándar de la columna. Vamos a poner peso del atún y el tamaño de los subgrupos. Nos vamos a ir a las opciones de X barra y vamos a poner para el segundo tema de esta unidad veremos las gráficas de control para atributos. Por ejemplo, las definiciones. La gráfica de control P es una gráfica que proporciona de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en la secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no está estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. La regla de la racha de 8, existe 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos altamente arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran en 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en una desviación estándar de la línea central. Bueno, vamos con el tema de gráficas de control para atribuciones a gráfica P. El ejemplo de desfibriladores defectuosos. Gildan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gildan no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 10,000 desfibriladores PRIMS 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presentan el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10,000. Contribuye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los defectos y posteriormente nos vamos a ir al Minitab, a estadísticas, gráficas de control. Luego vamos a irnos por la opción de gráficas de atribución P y vamos en los variables vamos a poner defectos que son los que nos dieron en tamaños de subgrupos del lote de ejemplos, y escala nos vamos a pruebas y realizar pruebas seleccionadas de causa de especie. Para esto la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18 y 19 y 20. Por tanto no está bajo control estadístico, dado que tenemos 4 puntos en este rojo. No es que estén fuera de los límites de control, pero tienen una tendencia no variable. Entonces, básicamente nos vamos a diagnóstico de la gráfica, igual a Minitab, estadística, gráfica de control, gráfica de atributos y gráfica de diagnóstico de gráfica P.
Vamos a seleccionar defectos y el diagnóstico nos dice que la relación de variación observada en la variable esperada es de igual a 192.2%, el límite superior de 95% para la relación de la P en el proceso correcto es igual a 163.8. El uso de la gráfica P puede como resultado una tasa elevada de las alarmas falsas. Considere una gráfica P de Laney. El límite superior depende del número de subgrupos, del tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. En la Laney P es gráfica de control, gráfica de atributos y nos vamos a P de Laney. Esta es una gráfica que corrige la dispersión excesiva o la dispersión insuficiente. Nos vamos a defectos en las variables, en tamaño de subgrupos del lote y nos vamos a puntos consecutivos alternantes, le ponemos 14. La gráfica P de Laney en los defectos de ejemplos, aquí nos marca la proposición, las muestras y la comparación entre P y P de Laney. Igual con el asistente nos vamos a gráficas de control, gráficas P, hacemos prácticamente todo lo mismo y aquí nos da la comparación. La proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos, el 20% está fuera de control. Tenga en cuenta que usted puede ver un 0.7% de subgrupos fuera de control en virtud de las probabilidades, aunque el proceso. Bueno, como en el anterior video de la unidad pasada, tuvimos el proyecto de los retrasos en los envíos. En esta ocasión vamos a revisar el de esta unidad. Vamos a realizar la aplicación de este tema en los problemas que nos surgieron la vez pasada en la relación de envíos incompletos. Realizaremos una gráfica de control para la proporción de P de envíos incompletos y determinaremos si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los números de envíos, las cantidades y envíos retrasados, los retrasos que me ha causado los problemas. Entonces vamos a ir a Minitab, vamos a irnos a gráficas, entonces nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo y vamos a ponerle gráfica P. Vamos a poner la variable envíos retrasados y el tamaño de los subgrupos debe ser la cantidad de envíos que recibimos durante los días. Entonces vamos a poner aceptar y podemos checar que en la gráfica P de envíos retrasados está saludable dentro del margen. Igual la podemos hacer con el asistente. Nos vamos a gráficas de control, vamos a poner una gráfica P. ¿Cuál es la columna de números de defectos? Vamos a poner que es la C3. Envíos retrasados y vamos a poner aquí envíos retrasados y en los subgrupos debemos de poner la cantidad. Vamos a poner estimar a partir de los datos y nos pone aquí la proporción de los elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Total de elementos 150, número de subgrupos 15, tamaño de subgrupos 10, número de defectos 36, porcentaje de defectos 24 y aquí tenemos la gráfica del informe de estabilidad buscando los patrones de tendencia, la global, el cíclico. Yo creo que estamos en uno de cambios rápidos. Utilicé la gráfica P para evaluar las estabilidades del porcentaje de defectos de su proceso. En este caso son los envíos retrasados. Y aquí estaríamos implementando el tema de esta unidad en nuestro proyecto.
Aquí nos dice gráfica P de medios retrasados. Me dice que la estabilidad de la proporción de elementos defectuosos es estable. Un subgrupo está fuera de control. Dice que al asistente usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control. Es información que te da a la hora de realizarlo con el asistente de Minitab. Hasta aquí mi video.